Templo Casa del Alfarero. Un mensaje de parte de Dios para tu vida. Vamos entonces a hablar de los privilegios, de los atributos y de los deberes del remanente de su heredad, como lo dice Miqueas 7:18, el remanente de su heredad, al cual vamos a consultar esa cita de Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Eso está hablando de un privilegio, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Creo que no es difícil que comprendamos esta idea, entendamos este punto importantísimo, maravilloso, que nos afecta a nosotros que somos su remanente, porque usted es remanente del pueblo de Dios. Es esta parte especial, esta parte escogida. Mientras conservemos este privilegio de ser remanente de su heredad, la bendición está asegurada, la paz está asegurada, la tranquilidad, la confianza, la comunión con Dios y el Espíritu Santo y el amor del Señor Jesucristo nos están garantizados. Por lo tanto, el Señor nos ayude a entender los privilegios del remanente de su heredad, las atribuciones que son maravillosas y también los deberes que son los que nos garantizan la permanencia en esta esfera, en este nivel, en esta condición de ser el remanente de su heredad, lo cual nos asegura hasta la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. No es que nosotros podamos comprar o ganar nuestra salvación. No, nuestra salvación la hizo Cristo, el Señor. Lo que tenemos que hacer nosotros, y es nuestro compromiso y es nuestra responsabilidad, es guardarla, es conservarla, es cuidarla celosamente, como un tesoro invaluable que nos entregó el Señor, ¿no? Para que así siempre seamos el remanente de su heredad y tengamos ese privilegio. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque es lógico que el Señor tiene que enojarse por nuestra maldad y por nuestro pecado, porque aunque somos el remanente, somos humanos y pecamos y tenemos maldad, pero Él perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad y no retiene para siempre ese enojo justo, legítimo que le provocamos, porque se deleita en misericordia. Qué privilegio que Él nos tenga misericordia y que se deleite, que se goce en hacernos misericordia. Pero nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación, cuidarla con responsabilidad, con temor de Dios, cuidarla sabiendo bien qué es lo que tenemos en nuestras manos, qué diferencia nos ha hecho el Señor a nosotros, cómo nos ha colocado en un lugar de tan alto privilegio, ¿no? Hay un mundo que ni siquiera entiende estas cosas porque no tienen ojos para ver ni tienen oídos para oír. Pero a usted el Señor le ha dado ojos para ver. Dios sacó un pueblo, al pueblo suyo, completo, lo sacó de una esclavitud e hizo maravillas portentosas delante de sus ojos, ¿no? Tremendas maravillas. Moisés se las recuerda en el libro de Deuteronomio, cómo vieron con sus ojos todas las cosas grandes que hizo Dios. Sin embargo, aunque vieron cosas grandes, maravillas y portentos, miraron a otros dioses, miraron los ídolos de las ciudades por las cuales pasaron, de las naciones, las cuales el Señor las derrotó delante de su pueblo. Pero viendo, no veían. Y de oído, oían pesadamente, pero no entendían. Y nosotros hoy día tenemos que superarnos
en la misericordia del Señor, porque tenemos hoy día su Espíritu Santo. Porque dice la Escritura en 2 Corintios 5:5, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y es ese recurso maravilloso, invaluable que tenemos, el que nos auxilia, el que nos fortalece, nos potencia para poder hacer lo que tenemos que hacer, guardar la salvación que Cristo nos ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el libro de Hebreos, capítulo 3 y versículo 2. Hebreos 3, 2. El cual es fiel al que lo instruyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Moisés fue fiel, Dios lo tomó, Dios lo preparó y fue fiel a Dios, pese a que tuvo que luchar con un pueblo desagradecido, obstinado, que viendo las misericordias les hizo ver: ¿acaso en 40 años se ha gastado su vestido sobre ustedes? ¿Se han gastado su calzado en 40 años? ¿Alguien tiene zapatos que le duren 40 años? No, y aquellos eran hechos solamente de cuero de animal. Y les sirvieron 40 años. Comieron pan del cielo. Pero fueron desagradecidos. Pero Moisés fue fiel en la casa de Dios. ¿Cómo será usted? ¿Cómo seré yo? Que el Señor nos ayude a serle fiel a Él. Porque Él ha sido maravilloso. Ha sido bueno. Extraordinario, inefable. No podemos describir su grandeza, su misericordia, la profundidad de su amor. Así que el Señor así, en su gracia, nos auxilie y nos ayude. Vamos a ver también Hebreos capítulo 2 y verso 3. Va a ser al revés esta cita. Porque si la palabra, ¿cómo escaparemos nosotros si no cuidamos esta salvación que nos dio el Señor? Porque el Señor nos dio esta salvación. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Cuidarla. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y vamos a seguir leyendo. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? ¿Cómo es su amor? ¿Cómo es su misericordia? ¿Cómo son sus cuidados? ¿Cómo es su ternura con nosotros? Y nosotros tenemos el único compromiso: cuidar la salvación que el Señor nos ha dado. Porque la salvación que Él nos dio fue con su sangre, fue con dolores de la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Así que tenemos tremendos privilegios por ser el remanente de su heredad. Nos dice el Salmo 91 en los versos 5 y hasta el 8. Vamos a leer Salmo 91, 5 al 8. Que aquí vemos los privilegios del Señor, que dio a su pueblo, al remanente de su heredad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Qué privilegio del remanente de su heredad. Habrá pestilencia, habrá mortandad, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. ¿No es un privilegio? Cómo el Señor guarda a los suyos, cómo los cuida, cómo los defiende, cómo pueden estar seguros, confiados en su mano. Pero no podemos olvidar, es nuestro compromiso guardar la salvación
con que el Señor nos ha hecho salvos, ¿no? Salvos en todas las direcciones, ¿no? Viene la pestilencia y estamos salvos de la pestilencia. No es para nosotros. Viene la mortandad y no es para nosotros. Viene la epidemia. Y si nosotros estamos guardando la salvación que el Señor nos ha hecho, nosotros tendremos el privilegio de ser guardados, de ser cuidados, de ser bendecidos, sobre todo mal, sobre toda destrucción. Que Dios por su gracia maravillosa nos bendiga, nos guarde, nos cuide, nos auxilie, nos dé oídos para oír, nos dé corazón para entender, nos dé ojos para ver, porque a su propio pueblo Dios le dio endurecimiento. ¿Y por qué les mandó endurecimiento? Porque ellos dejaron a su Dios, este Dios que les dio maná en el desierto, este Dios que le hizo durar 40 años su ropa, ese Dios que le hizo durar 40 años su calzado, ese que le dio agua de la peña. Lo olvidaron. ¿Cómo se puede olvidar a un Dios que cuando quisieron comer carne le mandó la más rica, codornices? El que juntó menos, dice la Biblia, que juntó 6 montones. Yo no sé si eran grandes o pequeños, pero eran 6 montones los que recogió cada uno. Pongamos que hayan sido un montoncito de tres piezas cada uno. Tenían 18 codornices para cada uno. Y comieron hasta que les salió por la nariz, dígame usted. Qué tremendo, ¿verdad? Y cómo se vuelven a otro Dios. Qué torpeza, qué dureza, qué ingratitud. Creo que no hay calificativos para tan nefasta actitud frente a un Dios que les ha cuidado de esa manera. Su ropa no se gasta, su calzado no se rompe, el sol no los quema porque una nube los defiende, en la noche no se entumen porque hay una calefacción central que les manda el Señor, una nube de fuego. Por eso que cantamos, en la nube de fuego, de noche, ¿cómo es? Pero una nube que les mandaba el Señor. Se me olvidó la nube, pero la nube del Señor. Bueno, que aquí venga la chequina del Señor. Yo mientras estaba allí cantando y adorando al Señor, me fijaba que este vientecito, aleluya, hace danzar las flores, hace danzar las plantas. Si corriera en esta hora ese viento de Dios en nuestras vidas, para que nos hiciera también danzar en su presencia, porque somos para su gloria y para su honra. Miren las plantas como con el viento se mueven. Que sopla el Señor su viento sobre mi vida. Que sopla el Señor su viento sobre nosotros. Para que lo alabemos, para que lo adoremos. Porque Él es bueno. Nos ha hecho el remanente su heredad. Nos ha dado salvación. Y tenemos que vivir nuestra salvación. Para que no salgamos de esta condición, de esta categoría, de esta calidad a la que nos trajo el Señor. No es de nosotros, no es ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dice Él, tendré misericordia de quien tendré misericordia. Y me compadeceré de quien me compadezca. De usted y de mí ha tenido misericordia. Y se ha compadecido. Y somos el remanente de su heredad. Y esto nos da seguridad. Esto nos da privilegio. Esto nos da tranquilidad. Bendito el nombre del Señor. Esto nos protege. Esto nos cuida, esto nos asegura. Y nosotros solamente tenemos que asegurar la salvación que el Señor nos ha hecho para que estemos en todas estas bendiciones. No seamos torpes como el pueblo que se vuelve a otros dioses que no les dieron nada. Y al Dios que se los dio todo, lo abandonaron y murmuraban. Para eso nos trajo Moisés al desierto. Bendito el nombre del Señor. Es evidente que tenemos que cruzar el desierto, pero vamos a la Jerusalén de arriba. Y no tenemos que ir murmurando, sino tenemos que ir adorando. Siempre hay motivo para adorar a Dios. El remanente de su heredad tiene que acomodarse cada día a la voluntad de Dios. Dijo Pablo a los Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo para mí, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, porque somos el remanente de su heredad para vivir para Él
para agradarlo, para buscarlo, para servirlo, sobre todo para agradarlo. Tenemos que agradar al Señor, es nuestro fin, ese es nuestro punto de llegada, agradar a Dios. Cada día tendríamos que hacer en la noche antes de dormirnos una rayita para hacer la suma y ver si hemos agradado a Dios durante el día, porque esa es nuestra bendición, agradar a Dios. Somos su imagen, somos su semejanza y además de ser su imagen y su semejanza, somos el remanente de su heredad. Remanente con privilegios, con atributos, pero también con deberes. Gloria al nombre del Señor. Y nuestro principal deber es guardar nuestra salvación y adorar a aquel que nos dio salvación. Adorarlo, alabarlo, bendecirlo, obedecerlo. Gloria al nombre del Señor, obedecerlo, porque así nos lo dice el Señor en su bendita palabra. Gloria al nombre del Señor. Jeremías 31, versos 3 al 7, nos habla de cómo nos ha amado con amor eterno. Qué privilegio maravilloso. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, mire qué privilegio, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia, te alargué mi misericordia. Te iba a aguantar hasta aquí nomás, te iba a soportar hasta aquí nomás, pero te he amado con amor eterno. Así que te prolongué mi misericordia. Te sigo esperando, gloria al Señor. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viña en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ella. Gloria al nombre del Señor. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Levantaos y subamos a Sión. Y a Jehová nuestro Dios. Qué maravilloso. Porque así ha dicho Jehová. Regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso ser el remanente de su heredad, el remanente de su pueblo, el remanente de Israel. El Señor nos ayuda a guardar esta condición para siempre, porque nuestro Dios es para siempre. Bendito el nombre del Señor. Así que estos privilegios son maravillosos. Dice Romanos 8, verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Bendito el nombre del Señor. Romanos 8, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No es esto un privilegio? Que Él sea por nosotros, que Él defienda por nosotros. Cuando el más grande defiende por nosotros, nadie nos puede tocar, porque Él defiende por nosotros. Así que, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Guardemos la condición de ser el remanente de su heredad, porque vuelvo a repetirle, no se le olvide, el remanente son sus escogidos. Son los que están viviendo aquí su salvación y están apartándose del mal y apartando sus pensamientos para pensar en el Señor de día y de noche, para ser como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, para dar su fruto en su tiempo y que su hoja no caiga y que todo lo que haga prospere. Porque a eso llama el Señor a su remanente. Vamos a ver también un poco las atribuciones. Mateo capítulo 10, versículo 1, nos da una atribución tremenda. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¡Qué maravilloso! ¡Qué importante! ¡Qué atributo tan precioso! Llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Usted está escuchando? Qué maravilloso, pero tenemos que guardar la condición
de ser el remanente de su heredad. Porque el remanente de su heredad es llamado a ser hoja de sanidad. Es llamado a ser sal de la tierra, luz del mundo, tierra deseable. Tenemos que guardar la condición de remanente de su heredad. Qué maravilloso atributo es este, qué preciosa atribución de resistir, dígame usted, y de reprender a los espíritus inmundos y de sanar toda enfermedad, toda dolencia. ¿Se ha fijado usted que la gente que anda atribulada viene donde los hermanos para que le oren, le unjan? El viernes iba a salir para el culto al campo y una señora vino a buscarme y estaba tan contenta porque usted estaba por salir y me atendió, pero venía deshecha, triste, en angustia, en pena, ¿no? Y la hice pasar a la salita, le pregunté su nombre y que me contara cuál es su problema. Y oramos al Señor y la hice orar al Señor para recibir al Señor. Y mientras oraba yo le decía al Señor, Señor, delante de ella, Señor, que esta mujer salga de aquí, no como llegó, sino que vaya con respuesta, que vaya respondida, que vaya consolada. Y cuando se iba me decía que bueno que me atendió pese a que usted estaba para salir y se reía. Que yo no me imaginaba que iba a salir riéndose porque llegó derrumbada, no quería, estoy en depresión, estoy en angustia, me decía, no veo la salida. Pero el Señor a usted y a mí nos ha puesto para que seamos hoja de sanidad, para que seamos consuelo. Qué bendito es ser el remanente de su heredad. Que el Señor nos ayude a guardar esta condición, a cuidarla, es un tesoro incalculable. Santiago 4:7 nos habla de estas atribuciones, que nosotros podemos resistir al enemigo. Puede ser grande el diablo, puede ser bravo y ser como un león, pero sin embargo los remanentes de su heredad tienen este atributo, esta atribución, este poder, esta autoridad, esta fuerza para 4:7. Santiago dijimos 4:7. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿No? Dígame usted, si el Señor le da vista espiritual y usted lo ve huir. Qué alegría, qué gozo, ¿no? Yo no lo he visto en vista espiritual, pero he visto cómo huye y cómo deja a aquellos que tiene y quedan en libertad y quedan en paz y quedan en tranquilidad, en consuelo. Es maravilloso que podamos resistirlo, que nosotros mismos podamos resistirlo. Hace muchos años tuve una experiencia, estaba en mi taller trabajando ahí con mi herramientita y de repente Satanás me trajo pensamientos torpes que gracias al Señor que he hecho hartas veces el ejercicio de acordarme que estaba pensando y no he podido recordar, ¿no? Porque el Señor cuando hace la obra la hace perfecta, ¿no? De raíz. Y cuando me descubrí que estaba pensando pensamientos que me trajo el enemigo, dije, ¿por qué de tal manera? Porque creo que el texto que sabemos todos. No sé por qué no dije otro, pero dije ese. Y yo no sé cómo huyó ese demonio porque ya ni siquiera puedo recordar qué torpeza estaba pensando, ¿no? He hecho el ejercicio de acordarme y no puedo. Gloria al nombre del Señor, porque huyó, ¿no? El Señor a usted y a mí nos da esas atribuciones. Es importante, es grande, es maravilloso. Otros no pueden resistirlo, sino que el Señor ayude a este remanente para que no haga alianza con el enemigo, ¿no? Cuando le traiga pensamiento o cualquier cosa, resístalo y guarde la fe, guarde la autoridad. Si usted no lo resiste y hace alianza con él, usted va a quedar desnudo, va a quedar desprotegido. Después va a reprenderlo y no va a salir. En Santa Cruz había una muchachita de 18 años que le hicieron una brujería y tenía un demonio. Y le dijeron a un hermano que fuera a orar por ella. Y el hermano fue. Y cuando entra en la pieza la muchacha, habló el demonio y dijo, ¿quién me venía a echar para afuera si tú eres adúltero? Y el pobre hombre tuvo que irse, avergonzado. Llamaron a otro. Y cuando este entra, ¿y quién me va a echar tú para afuera si tú eres ladrón? Y se tuvo que ir avergonzado también. Dígame usted, ¿no tenían
esta autoridad, habían perdido la condición del remanente. Así que le dijeron al pastor Gajardo, y le dijo, sabiendo que a 2 habían mandado para la casa, le dijo, el jueves voy con un oficial. Así que quedaron a encontrarse en Casanova con el oficial no llegó, así que tuvo que ir pastor solito. Pero él era grande, así que podía luchar con este demonio, ¿no? Y cuando él entró en la pieza, le dijo el diablo, a ti te voy a matar. Y esta muchachita de 18 años tomó al pastor, que tiene un tremendo cuerpo, y lo tenía contra el cielo raso. Porque no era la fuerza de la muchacha, era la fuerza del demonio. Y lo tomó y lo tenía contra el cielo. Y ahí dijo, hasta tuve que tomarle el pelo y reprender al enemigo hasta que salió, ¿no? Y después la muchachita estaba tranquila trabajando en un brick, creo que hay ahí en Santa Cruz, ¿no? Qué bendito es el Señor, que el Señor nos ayude para guardar la condición del remanente, ¿no? Y que podamos guardar esta autoridad, estos atributos, estas atribuciones que nos da el Señor por su misericordia, por ser el remanente de su heredad, por ser los escogidos, por ser los salvos del Señor, los benditos de Dios. En el cielo dirán, venid benditos de mi Padre, a este remanente que ha guardado la fe, a este remanente que ha sido fiel al Señor. Gloria al nombre del Señor. El Señor nos decía el jueves en la palabra, ¿no? Que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que el que se hace amigo del mundo pierde su condición de ser del remanente de su heredad. Guarde su dignidad para el Señor, porque la dignidad que le ha dado el Señor costó los sacrificios de la cruz. No fue gratis. Esa transformación que usted ha sufrido, cuídela. Cuide su salvación, cuide su dignidad espiritual, para que tenga autoridad, para que tenga estas atribuciones y para que tenga estos privilegios. Y ahora vamos a ver los deberes también. Dice 1 Samuel capítulo 16, verso 1. Ya el capítulo 15 nos ha hablado de la condición de Saúl, al cual Dios eligió para rey. Y este no guardó la palabra de Dios, sino que hizo su propia voluntad y escuchó la voluntad del pueblo. Así que lloraba Samuel, que había ungido a Saúl. Y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Porque desechó al rey que no guardó su lealtad a Dios. Él se arrepintió, rogó hasta que Samuel fue con él al templo para orar y adorar. Pero nada pudo, Dios lo había desechado, porque no guardó la bendición de Dios. Dios lo había honrado con su Espíritu Santo, lo habían hecho entrar, fíjese, en una compañía de profetas, y Dios le mandó su Espíritu y él profetizaba. Y se contaba a Saúl entre los profetas, y fue transformado en otro hombre cuando vino el Espíritu de Dios. Pero él no guardó el Espíritu de Dios en sí, sino que escuchó la voz del pueblo y no hizo la voz de Dios. Que el Señor nos bendiga, y Él es un Dios grande, fuerte y celoso. Y quiere que lo obedezcamos y que guardemos así la fe, la dignidad, el temor, el temblor de su presencia, para ser el remanente de su heredad y tener los privilegios y tener las atribuciones. Y es por esto que tenemos que cumplir con estos deberes. Saúl no cumplió y fue desechado. Y nos decía Romanos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Así que el Señor nos ayude a cuidar esta salvación, a guardarla celosamente, porque costó la sangre del justo. Ahí está. Pero que el Señor nos bendiga. Y de esta manera encontramos que tenemos nosotros estos deberes de cuidar. San Juan 15:14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Este es nuestro deber, hacer la palabra del Señor. Y para hacerla, la tenemos que leerla, tenemos que oírla, tenemos que guardarla. ¿Tiene usted la Biblia en su casa?
¿La tiene abiertita en el Salmo 91? No es la Biblia para tenerla abierta en el Salmo 91. No, la Biblia es para abrirla en toda la palabra del Señor. Es útil para enseñar, corregir y redarguir, para doctrinar. Donde lea la palabra del Señor hay doctrina, hay bendición. Donde la lea. Si alguien no la entiende, está bien que la tenga abierta en el Salmo 91. Pero usted tiene que abrirla en cualquier parte y pedirle al Señor, háblame por tu palabra. Y enseguida guarde su palabra, que vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Aquí está lo que Él manda. En esta su palabra. Bendito el nombre del Señor. Aquí está lo que Él manda. Y cuando usted y yo hacemos lo que Él manda, somos el remanente de su heredad y tenemos los privilegios y tenemos las atribuciones, tenemos las bendiciones, tenemos la seguridad que gana el que es el remanente de su heredad, el remanente de su pueblo. Que el Señor, por su gracia maravillosa, nos ayude a ser responsables, comprometidos, despiertos, inteligentes, porque lo que tenemos en nuestras manos es extraordinario y maravilloso. Nadie más lo puede dar que Cristo el Señor. Y si Él me lo dio, es para que yo lo disfrute, es para que lo viva, para que con ello viva feliz, seguro, confiado, en salvación, viviendo esa vida diferente a la cual el Señor nos llamó, para que vivamos en esperanza viva, perfecta, preciosa, grande, real, ¿no? Siempre le digo, esta no es una esperanza de por si acaso. No, esta esperanza es viva. Esta esperanza es cierta. Esta esperanza es verdadera. Esta esperanza se cumple. Esta esperanza llega, ¿no? Esta esperanza no se pierde. Porque el mundo tiene una esperanza que se pierde. Dice que es lo último que se pierde, pero se pierde. La esperanza suya no se pierde. ¿Pierde usted la esperanza? No, porque el que en Él espera no será avergonzado. El que espera en el Señor recibirá respuesta, recibirá contestación. Así que espera en el Señor. Él es el seguro, Él es el poderoso, Él es el verdadero, Él es el que cumple, Él es el primero y el último. Así que el Señor en su gracia nos ayude a ser el remanente de su heredad, porque en eso tenemos nuestra bendición. Le invito a darle glorias al Señor. Visítanos en Facebook y nuestro sitio web www.casalfarero.cl.